desayuno. 8:12 de la mañana de este miércoles 29 de mayo. Siguen ustedes en la sintonía de Canarias Radio, en este programa que se llama De la Noche al Día. Nos metemos de lleno en nuestro tiempo de desayuno. Hoy recibimos en estos estudios a la nueva comisionada de la transparencia dependiente del Parlamento de Canarias, Noelia García. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Fue nombrada en este mes de mayo. ¿Cómo asume el cargo? Cambiar la alcaldía de los Llanos de Aridane hace la pasada legislatura a comisionada de la transparencia. Sí, la verdad es que son dos ámbitos absolutamente diferentes. Es verdad que después de dejar la alcaldía volví a mi trabajo como directora de una escuela infantil del Gobierno de Canarias, y hubo ahí como un intervalo, ¿no?, diferente también. Pero es verdad que ser comisionada de transparencia en Canarias supone un reto absolutamente ilusionante, apasionante, porque es una actividad absolutamente diferente a lo que yo estaba acostumbrada, que era pues la ejecutiva y el cuerpo a cuerpo con los vecinos. Y ahora lo que vamos a hacer con absoluta independencia y autonomía, y eso es importante dejarlo claro, por un lado fomentar la transparencia en las entidades públicas, pero por otro lado también garantizar el derecho de acceso a la información de los ciudadanos, una herramienta potentísima, y creo que todavía falta mucho por conocerla por los ciudadanos. Enseguida nos metemos a desgranar esos objetivos que tiene por delante, pero a usted le hacen un examen para pasa de profesora, pasa de la alcaldía a dar clase, a dirigir un centro de enseñanza, a ser sometida a un examen. ¿Qué le preguntan a alguien? ¿Cómo es ese examen que se le hace a alguien para ver si está capacitado para ser comisionado de la transparencia? Bueno, la idoneidad que hacemos en el Parlamento, los órganos dependientes, tanto los miembros del Consejo Consultivo, la Audiencia de Cuentas o la propia diputada del Común y yo, básicamente es en una comisión, la Comisión de Gobernación, donde exponemos desde nuestro punto de vista cuáles son los valores que presentamos para ocupar el cargo. Yo en mi caso es verdad que lo que más puse de manifiesto es haber vivido el comisionado de la transparencia desde los afectados, entrecomillado de los afectados, ¿no?, desde un ayuntamiento, y ver cómo podemos seguir engranando esa máquina para que las instituciones seamos cada vez más transparentes y que entendamos que la cultura de la transparencia debe impregnar nuestro día a día, y no porque nos fiscalice un comisionado de la transparencia. El anterior comisionado de la transparencia era Daniel Cerdán, en el periodo en el que estuvo en el cargo. Ese es el balance que hizo el señor Cerdán. Dijo que se habían resuelto 2.994 reclamaciones, que se habían evaluado 5.792 portales de transparencia. ¿Cómo pretende usted, señora García, promover la transparencia y fomentar ese acceso a la información pública en Canarias? Yo, y además aprovecho de decirlo porque ya lo he manifestado, pero no me cansaré de decirlo, creo que hemos tenido un lujo de persona que ocupe el cargo de comisionado a lo largo de estos 9 años. Daniel Cerdán es una persona reconocida en el ámbito nacional, llegó al comisionado él solo, y ahora tenemos un equipo fantástico de profesionales que no solo sirven de apoyo y de asesoramiento a las entidades en la evaluación, sino que están continuamente buscando, informándose para ser punta de lanza en todo el país. Cuanto más leo y me informo, soy consciente de el valor importante que tiene Canarias dentro del contexto de la transparencia a nivel de España. De hecho, hemos recibido premios por el trabajo realizado. Y, hombre, a mí lo que me gustaría primero es consolidar ese nivel que tenemos, pero es verdad que no nos podemos quedar ahí. Por eso vamos a seguir, y visto con el equipo, vamos a seguir consolidando la formación a las entidades. Todavía nos falta mucho. Hay muchos profesionales en todas las instituciones de Canarias que ya ven la transparencia como algo propio. Tenemos que seguir fomentando el que las entidades entiendan, y los responsables políticos también entiendan, la importancia de ser transparentes, no solo decirlo, sino serlo, con ese facilitar la información a los ciudadanos que la piden. Pero desde luego hay un reto que a mí me parece fundamental. Parece que hablamos de dos velocidades. Por un lado, hablamos de transparencia, hablamos de incorporar la inteligencia artificial a todo el tema de la transparencia, pero es verdad que tenemos ciudadanos en Canarias que ni siquiera tienen acceso a Internet. Uh-huh. Por lo tanto, tenemos que impulsar ese trabajo para que cualquier vecino, siendo de Garafía, de Franceses, uh-huh, o de Pájara, pueda tener las mismas oportunidades que tenemos
otras personas que tenemos más derecho o más acceso a la información. Claro, por eso le iba a preguntar, habla usted de la inteligencia artificial y mi pregunta es, ¿qué papel juega la tecnología y la digitalización en la mejora de la transparencia? Fundamental. Fíjese que en ocasiones ahora mismo algunas entidades nos están poniendo problemas o nos están haciendo sugerencias respecto a que los aplicativos sean cada vez más fáciles, que haya esa autoevaluación y que en todo momento a las entidades tenemos que facilitarle el trabajo a las entidades para que no sea un trabajo más. Yo lo digo como experiencia propia, es decir, los ayuntamientos estamos en el día a día de arreglar la luz, el agua, la demanda del vecino y a veces tenemos la sensación del que el comisionado de la transparencia nos da más trabajo y lo que intentamos es, primero, facilitar las nuevas tecnologías para que sea mucho más fácil y sobre todo lo más importante, integrar en el día a día la transparencia y que no sea un trabajo añadido. Claro, pero es como el pepito grillo, ¿no?, de los ayuntamientos, es decir, no es como como una entidad molesta para el ayuntamiento, para el cabildo. Eso es lo que tenemos que cambiar. Es un poco esa sensación, ¿no?, de alguien que nos vigila y que nos pide. Bueno, y que no nos da. Bueno, te da una nota al final de año. No, nos da lo más importante, que es recuperar la credibilidad del ciudadano en las instituciones. Y ese es yo creo que ese es el kit de la cuestión, el cambiar esa mentalidad, el que entendamos, los responsables públicos entiendan las ventajas que te ofrece ser transparente con tu ciudadano y esa unión y esa credibilidad, ese camino que significa ser transparente. Fíjese que está diciendo todo esto, hablando de transparencia, un día que Yolanda Díaz dice que el gobierno del que forma parte no es transparente. Esto viene a cuenta de otro asunto, pero... Bueno, fíjese, en todo el contexto español, los canarios somos los que más utilizamos el comisionado de transparencia. Y lo utilizamos 29 ciudadanos de 100.000. El resto de España estamos hablando de un 11, un 12%. Fíjese si hay margen de mejora. Y evidentemente, si usted entra en la página del Consejo de Transparencia Estatal y ve las solicitudes de información y la información que no da el gobierno del Estado, pues obviamente es consciente de que todavía nos queda mucho trabajo por delante. ¿Qué es lo que más pidió el ciudadano? ¿Información de qué? Bueno, de todas, fíjese, en esas 3.000 reclamaciones, piense que son 3.000 reclamaciones que no han sido atendidas por las instituciones. Hay otro tanto de información que sí que ha sido atendida por las instituciones y se la ha facilitado. Cuando los ciudadanos reciben esa información y no están contentos con esa información, pueden reclamar al comisionado. O cuando no la reciben, que es mayoritariamente lo que suele pasar, silencio administrativo por parte de la institución. Comisionada, muy buenos días. Muy buenos días. La legislación sobre transparencia, también la canaria, incluye dos variantes, ¿no? La primera es la transparencia activa, es decir, aquello que las administraciones están obligadas a publicar sí o sí, la otra a demanda. Carencias de una y de otra. La demanda, digamos, a petición de un ciudadano, que puede ser un periodista, por ejemplo, los tiempos de respuesta. ¿Ustedes esto lo tienen medido? ¿Les parece satisfactorio? La primera, sobre la publicidad activa, que difícil es encontrar algunas cosas, que la administración está obligada a colgar y que están colgadas, pero que están como en el recoveco de Internet, donde al final resulta difícil encontrarlas. Eso es lo que queremos hacer los próximos meses. Recoger todas esas sugerencias de los ciudadanos que en ocasiones tampoco llegan al ciudadano. Es verdad que hay reclamaciones respecto a esta entidad no tiene portal de transparencia, entidades privadas que reciben subvención pública. Que están obligadas. Que están obligadas, correcto, efectivamente. Y lo que queremos es recoger todas esas demandas ciudadanas que a veces no nos llegan al comisionado. Esa parte de evaluación es muy importante, esa parte de publicidad activa es muy importante y después la parte de reclamaciones, como digo, sobre todo el silencio administrativo. Y no recuerdo qué otra... No, claro, que el plazo es un mes. Ah, efectivamente. Es decir, el tiempo de respuesta nosotros es un poco... tenemos 3 meses para responder. Cuando nosotros recibimos una queja, lo primero que hacemos es ponernos en contacto con la entidad y decirle, oiga, porque puede pasar, hemos recibido esta reclamación, tiene usted 15 días para facilitársela al ciudadano y mandarnos a nosotros una copia de esa respuesta. Y después dejamos pasar un tiempo para ver qué es lo que ocurre. Y antes de los 3 meses hay una resolución. Resolución contra la que tanto la entidad, si no está de acuerdo con nuestra resolución, puede interponer un recurso contencioso, o si el ciudadano no está de acuerdo, también interponer un recurso contencioso. Porque a veces
no solo se estiman o no se estiman, sino que a veces hay estimaciones parciales porque jurídicamente se entiende que tienen parte de razón esa reclamación del ciudadano. Una de las carencias que algunas... Pero mayoritariamente son estimadas. O sea, que las reclamaciones al final, son estimadas y le decimos a la entidad, oiga, está usted obligado a... ¿Cuáles son los supuestos en los cuales se produce una negativa a la petición de información? ¿Por datos personales, por cuestiones comerciales? A veces por cuestiones comerciales. A la gente, a todos nos encanta saber quién contrató a qué y a quién. ¿No? Los límites están perfectamente definidos tanto en la ley de transparencia y de información como en la propia ley de protección de datos. Básicamente, en ocasiones se inadmite por cuestión de plazos. Es decir, tiene usted un mes después de ese silencio administrativo o de haber recibido una respuesta con la que no está de acuerdo para interponer recurso contra el comisionado. Pero hay algo importante y que me gustaría aclarar, porque le puede servir a muchos ciudadanos. No tienes que ser no tienes que justificar un interés legítimo para tú pedir información sobre cualquier cuestión. Y eso es muy importante saberlo, porque a veces da la sensación, o en las entidades a veces se entiende que si tú no eres un interés legítimo, no tienes por qué tener esa información. Por ejemplo, para tener acceso a un expediente, ¿no? Correcto. Hay que acreditarlo, ¿no? Que oye, me afecta por algo, ¿no? En este caso no. En esos expedientes se eliminan todo ese tipo de datos de carácter personal, pero la verdad es que la casuística es muy variada. Imagínese dentro de 3.000 expedientes la casuística que hay. Buenos días, comisionada. Supongo que su experiencia como alcaldesa de los Llanos de Aridane será muy valiosa, ¿no? Ahora que está en este cargo. Yo quería preguntarle un poco por cómo fue la experiencia como alcaldesa a este respecto. Si recibió buena nota el ayuntamiento, ¿qué dificultades tiene un ayuntamiento, como puede ser Los Llanos, para cumplir con las exigencias de la ley de transparencia y qué beneficios obtiene un ayuntamiento siendo transparente? Eso es muy buenos días. Eso es lo que antes les quería explicar. Es decir, y en la comisión parlamentaria trataba de explicarle a los grupos políticos justamente eso. Tenemos que conseguir que los responsables públicos entiendan que ser transparente no es un trabajo más añadido, sino que debe integrarse en la forma de relacionarnos con los ciudadanos a diario. La experiencia que tenía era que el comisionado era una persona que continuamente estaba llamando a las entidades, nos estaba diciendo, oiga, porque lo que queremos en definitiva es cumplir, es que las entidades cumplan. Y en ocasiones es verdad que desde las instituciones tenemos tanto todos los días, tanto de urgencia, que a veces se nos pasan escritos que llegan del comisionado, se nos pueden pasar escritos que llegan del diputado del común, y por eso esa relación de colaboración que tiene que haber entre el comisionado y las entidades, de apoyo, de asesoramiento, de recuerdo, justamente para que puedan cumplir con algo que es ley, es decir, es que no hay otra. O sea, que las dificultades serían de orden de gestión. De gestión, de personal. Muchos alcaldes que me han llamado estos días para felicitarme me decían, claro, pero es que yo tengo falta de personal en la oficina técnica, tengo falta de personal en servicios sociales, tengo falta de personal en la intervención en asuntos económicos. Yo no puedo dedicar a una persona exclusivamente para atender las peticiones del comisionado de transparencia. Y lo que le intentaba explicar es qué es lo que queremos implantar, es esa cultura de la transparencia donde todos los empleados públicos entiendan que una parte de su labor diaria tiene que ser transparente con los ciudadanos. ¿Qué significa un cargo de estos en una carrera política? Porque es un poco como una especie de intermedio, ¿no? Porque usted ahora mismo, usted pertenece al Partido Popular, pero ahora debe ser independiente, ¿no? Es una especie como de que está por encima, ¿no? ¿Qué significa para una carrera política? Es un reto, ¿no? El situarse en esa posición de estar equidistante o independiente, ¿no? Mirar a todos por igual y tratar de impartir pues justicia transparente, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que mi trayectoria política es la que ha sido y no estaba en mis planes, desde luego, pero es verdad que significaba un punto y aparte
en esa trayectoria política. Evidentemente, ser comisionada de transparencia es incompatible con la afiliación a cualquier partido político, y yo también se lo decía a los diputados, cualquiera de ustedes de cualquier opción política, si estuviese en mi cargo, estoy convencida que van a ser absolutamente independientes, como la ley obliga, pero además con un plus, ¿no? Fíjese, a la presidenta del Consejo de Transparencia a nivel estatal, en su momento, que la nombró un gobierno concreto, le acusaban de que podía estar mediatizada, ¿no?, por ese nombramiento por parte de un gobierno. En mi caso, he sido nombrada por el Parlamento, por todas las fuerzas políticas, excepto por Vox. Y decía la presidenta en ese momento que su trayectoria demostraría que no iba a ser así. Y en mi caso estoy convencida que va a ser así. Es verdad que tengo la experiencia, y siempre ha sido parte de también mi trayectoria política, en ser absolutamente leal institucionalmente. Lo vivimos en la última fecha en el Ayuntamiento de Los Llanos con todos los gobiernos y con todos los signos políticos con los que tuvimos que trabajar, y desde luego ahora como comisionada va a ser una de mis máximas, y espero y confío que va a ser así. Porque además las reclamaciones del comisionado están fundamentadas en dos cuestiones. Por un lado, las leyes que tenemos, y por otro lado, la jurisprudencia que a lo largo de estos 10 años hay, no solo en España, sino incluso a nivel europeo. Lo que pasa es que, señora García, alguien que esté viendo dice, bueno, tienen que colgar los hábitos del partidismo, es decir, Dolores Padrón, nueva diputada del Común. Nadie duda que es una persona del Partido Socialista. Noelia García, nadie duda que ha sido militante y que es del Partido Popular. Ahora no, en este tiempo no, cuelga el hábito y se hace. Y en el ejercicio de tus funciones. Y en el ejercicio, sí, pero uno presupone, ¿no?, que esos nombramientos se hacen con cierta... No, son nombramientos políticos. Son nombramientos políticos. ¿Tiene sentido, la pregunta es, ¿tiene sentido obligar a las personas que son designadas a colgar el hábito, por así decirlo, del partido, a quitarse el mandil del partido político que estaban llevando? Bueno, es ley, y yo creo que lo más importante es que en el ejercicio de tus funciones seas absolutamente independiente. Y en ese sentido creo que todos lo tenemos absolutamente claro, incluso los miembros del consultivo, los miembros de la audiencia de cuentas, y lo tenemos absolutamente claro. Pero es raro, estar en las elecciones y no poderte pronunciar de un montón de cosas, pero bueno, es lo que toca. Bueno, pues la independencia que se le presupone también al presidente del Parlamento, ¿no?, cuando y no se le obliga a colgar el hábito. Efectivamente. Pero se le presupone esa independencia. Bueno, ¿no? pero es verdad que, sobre todo, la Diputación del Común, el comisionado, el órgano como comisionado, es verdad que estás continuamente relacionándote con ayuntamientos, con cabildos de todo signo político, y yo espero, sé que va a ser así, que la relación va a ser magnífica con todas las entidades, como ha venido siendo hasta el momento. El sistema canario, que ha demostrado un poco que ha funcionado bien, ¿no?, este sistema de autoevaluación, de informes anuales, con lo cual, digamos es exigente tanto para entidades públicas, sobre todo, como privadas. Luego hay cuestiones, digamos, que desde algunos sectores se pide una mejora. Por ejemplo, un asunto controvertido: las agendas de los altos cargos. ¿Deben ser públicas, sí o no? Está claro que deben ser públicas. Pero todas. O sea, vamos a ver, soy consejero del Cabildo. ¿Qué pongo en la agenda? ¿La agenda? O sea, ¿con quién me reúno? Si me reúno con... Voy a comer con Juanma Bettencourt. Lo pongo. La agenda es pública. La agenda de los altos cargos es pública. O sea, todas las reuniones que tienen, por ejemplo, porque claro, en fin, hay reuniones que a veces, cuando se está en política, hay reuniones que se mantienen que requieren de cierto grado de discreción. Un hombre de moda. Voy a verme con José Antonio Newport. ¿Las agendas? ¿No? Son públicas. De los cargos públicos son públicas. Vale. Pero es que ser transparente, bueno, la verdad es que no he tenido la oportunidad, pero en todo caso, ese tipo de reclamaciones son las que resuelve el comisionado. La parte de transparencia del gobierno tiene que vigilar que esos portales de transparencia, no solo eso, sino algo que muchas veces preocupa a los ciudadanos de la calle: dietas, salarios. Sí, eso se encuentra. Efectivamente. Entonces, oye, personal eventual, todo ese tipo currículum y tal, todo eso se encuentra. Ese tipo de cuestiones. Por eso también es importante no solo la formación a las entidades, sino también a los ciudadanos, de saber que más allá de criticar en un bar o en un corrillo porque esta obra pasa esto o pasa lo otro, oye, tengo el derecho de informarme y de pedir por qué esta obra antes costaba 5 millones y ahora cuesta 10, todo ese tipo de cuestiones. Esa es la parte de reconciliación del ciudadano con las instituciones, y espero que
se siga consiguiendo. Comisionada, volviendo a lo de antes, lo de la independencia, estamos un poco acostumbrados a que este tipo de cargos en Canarias, por lo menos hasta ahora, se han nombrado personas pues casi al final de sus carreras políticas, ¿no? Estoy pensando en algún diputado del común. Usted no, usted es una persona joven con un futuro, ¿no?, profesional de muchos años. ¿Usted ve esto como un kick-cut en la carrera y después volver a la carrera política, o sea, la carrera política partidaria, o puede ser un final de algo? Mire, curiosamente, comparecía en el Parlamento de Canarias a principios del mes de abril, 20 años después de haber entrado en el Parlamento la primera vez como diputada. Casualidades, ¿no? Yo desde luego no pienso en el futuro, pienso en esta encomienda que tengo en este momento. De hecho, para mí el máximo honor que he podido tener ha sido ser alcaldesa de mi municipio, y de verdad nunca pienso más allá. Tampoco cuando decidí no entrar en ese cogobierno en los Llanos de Aridane y volver a mi puesto de trabajo, tampoco pensaba más allá de ni siquiera ir a gobierno, que el propio presidente me planteó ir a gobierno. Preferí volver a mi puesto de trabajo. Por lo tanto, ahora mismo no me parecería mal final de una carrera política acabar como comisionada de transparencia, porque creo que ha sido parte de la filosofía de mi trabajo siempre, ¿no? Ser leal institucionalmente, poner a las personas siempre por encima de los partidos políticos y siempre dejar en un segundo término esas luchas partidistas que muchas veces no conducen a nada, sino a justamente enrarecer la vida política ya de por sí complicada. Noelia García, comisionada de la transparencia, muchísimas gracias por haber venido a la radio esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes. ¿Dónde se pide la información? ¿Dónde se entra? En la página web, directamente en el Parlamento de Canarias. Lo único que hay que poner es, se pide la información, no, se reclama por esa información que no te han dado o que te han dado y no te ha convencido. Pero vamos, directamente en la sede del Parlamento o en cualquier sede que pueda tramitar una solicitud y nos llegará, y enseguida nos pondremos en contacto con esas personas. Ojalá sean muchas las personas que utilicen este medio y los periodistas con ese carácter de información reforzada que necesitan. Pues ya tienen los oyentes de las 8 islas esa información. Noelia García, muchas gracias y muchísima suerte en esta nueva etapa. Muchas gracias a ustedes también por poner en valor la figura, la herramienta, y por hacernos visible para que los ciudadanos tengan cada vez más información y entiendan que las instituciones son parte de ello. Aquí tendrán los micrófonos abiertos para contarlo. Muchas gracias. 8:34. Hola, soy Mercedes Martín, presentadora de Una más Una, y el día de Canarias por la mañana estaré con ustedes en la radio y por la tarde me daré un paseo por las canteras, y yo creo que voy a pensar en todo lo que nos une. Canarias Radio, 15 años contigo.